Muy buenos días. Sigo grabando el Tratado del Diluvio Universal por partes. Estoy en este momento trabajando la geomorfología, las evidencias geomorfológicas. Y para ello estoy viendo cada uno de estos problemas geológicos, geomorfológicos. En este caso vamos a hablar de los pedimentos. Es un lenguaje muy geológico, muy de geólogos, pero es importante conocerlo para ver las evidencias. Los pedimentos son las estructuras planas que están al pie de las montañas. ¿Cómo se formaron? Se formaron en el diluvio universal, no hay otra explicación que se pueda dar. Entonces vamos a trabajar sobre los pedimentos, a entenderlos, a ver cómo pasan, y van a ver qué interesante es. Y cada vez que viajen, vean las montañas y vean los pedimentos, vean las faldas de las montañas y los pedimentos. Esto es bien interesante porque son evidencias claras del diluvio universal. Muchas gracias. Pongan mucha atención. Todo esto, todas estas evidencias geomorfológicas están tomadas fundamentalmente de Michael Ward, se escribe. Michael Ward es un geólogo que ha trabajado intensamente las evidencias geológicas del diluvio universal. Entonces, todo está referido a él, inclusive los esquemas, pues son de él. Muchas gracias por su atención. Los pedimentos apuntan a una inundación del Cenozoico tardío, un límite posterior a la inundación. Un pedimento es una amplia superficie de erosión con piso de roca inclinada o una llanura de bajo relieve desarrollada típicamente por agentes subaéreos, incluida el agua corriente, en una región árida o semiárida, en la base de un abrupto y retroceso frente de montaña o escarpe de meseta. Esta es la definición formal, pero muy amplia y sujeta a desacuerdos sobre los términos. Básicamente, un pedimento es una superficie plana que se encuentra al pie de la montaña, cordillera, cresta o meseta. Según el Diccionario Geomorfológico de México, el pedimento es una superficie nivelada y débilmente inclinada en la base de las elevaciones montañosas, algunas veces cubiertas por capas finas de material no consolidado que con frecuencia se dispone en una superficie regular escalonada, con relictos de denudación y barrancos. Se supone que el pedimento se está erosionando en el terreno alto. Los pedimentos son más evidentes en climas secos. Esto ha llevado a muchos geólogos a atribuir su origen a un ambiente seco, como implica la definición anterior. Esto puede ser solo un artefacto de selección, ya que los desiertos tienen tasas de erosión más lentas y la falta de vegetación hace que sea más fácil observarlos y describirlos. Pero los pedimentos no están restringidos a áreas secas y pueden encontrarse en cualquier clima, frío o cálido, mojado, húmedo o seco. Propiedades de los pedimentos. Aunque los pedimentos son generalmente planos, se inclinan suavemente alejándose de la cadena montañosa, cresta o meseta con un perfil ascendente ligeramente cóncavo, inclinándose ligeramente hacia las montañas adyacentes. La pendiente dentro de aproximadamente 1 kilómetro desde el frente de la montaña generalmente varía de 1 a 6 grados y se aplana más lejos de las montañas donde se funden con el pie de monte o la falda de la montaña. El tamaño de los pedimentos varía desde menos de 1 kilómetro cuadrado hasta grandes superficies planas de unos pocos cientos de kilómetros cuadrados. A veces hay 2 o más niveles de pedimentos en los valles. Los pedimentos a veces erosionan rocas similares a las que se encuentran en las montañas adyacentes, mientras que en otras áreas, como en el suroeste de Montana, parece que los pedimentos cortan principalmente rocas sedimentarias de relleno de valles y no las rocas en el borde de las montañas. Los pedimentos biselan todo tipo de rocas, pero más comúnmente se cortan en rocas graníticas. En rocas sedimentarias, los pedimentos a menudo cortan las capas en ángulo. El pedimento es una superficie dejada después de la erosión de la roca. La superficie plana que se encuentra a menudo en la base de las montañas suele pasar desapercibida al observar el paisaje, ya que las montañas son mucho más pintorescas. Los pedimentos son fáciles de detectar cuando una persona es consciente de su significado. A veces
Los pedimentos pueden confundirse con otras superficies de depósito planas como abanicos aluviales y bajadas, que son abanicos aluviales fusionados. Por lo general, hay un hueco entre los abanicos aluviales adyacentes que indica que la superficie casi plana es una bajada. En ocasiones, los pedimentos se disfrazan con el revestimiento de un abanico aluvial o bajada de las montañas. Esto dificulta el reconocimiento en unos pocos casos, así como la determinación de si los restos del remate se originaron durante la formación del pedimento o se agregaron posteriormente. Los pedimentos suelen ser notablemente planos en toda la escala. Los canales y arroyos de escala más fina que salen de las montañas a menudo inciden en las superficies de un pedimento. De hecho, la mayoría de los pedimentos están disecados, pero la superficie de planificación original aún puede reconocerse rellenando mentalmente los canales y examinando las partes superiores de las porciones no erosionadas. En general, la notable suavidad se ve reforzada y protegida por la deposición de una fina capa de grava que puede incluir cantos rodados. Aunque la superficie del pedimento puede ser lisa debido al revestimiento de grava, el relieve de abajo de la grava también es generalmente lisa y puede describirse como una superficie de aplanamiento o erosión. Esta grava a menudo se compone de rocas redondeadas que indican que el agua fue responsable de cortar el pedimento y es un rezago desde que las corrientes disminuyeron. Miles de pedimentos desafían el uniformismo. Actualmente, existe una extensa literatura científica escrita sobre el tema de los pedimentos. Los pedimentos se encuentran en toda la Tierra. Se cuentan por miles y se encuentran en una variedad de climas. Los pedimentos son comunes en los valles de las montañas rocosas y en el suroeste de los Estados Unidos. Unos pocos geomorfólogos han hecho un intento desesperado por defender la formación actual de pedimentos porque desafían el principio uniformista. La mayoría de los geomorfólogos reconocen que los pedimentos son reliquias del pasado y fueron formados por agua, ya que la mayoría son coronados por rocas redondeadas. De hecho, los únicos cambios observados en los pedimentos son su disecación y destrucción. El agua corriente en los desiertos o en cualquier lugar donde existan pedimentos no forma pedimentos, o bien los hacen en una incisión o depositan escombros en sus superficies. Por lo tanto, el agua corriente no está formando pedimentos en la actualidad. Dos observaciones difíciles para los uniformistas. Además de la formación de las superficies planas cubiertas de grava de la ladera, hay dos observaciones más que desafían el uniformismo. La primera es la grava de pedimento, que a menudo contiene rocas exóticas que no afloran en los alrededores. En las montañas rocosas del norte, a menudo he encontrado cantos rodados y de cuarcita en pedimentos que fueron transportados a unos cientos de kilómetros de su fuente más cercana. Esto indica que la grava fue transportada por agua que fluye paralelamente al valle y no por arroyos que salen de la cordillera adyacente. Una segunda observación que desafía el principio uniformista son los pasos de pedimento y las cúpulas. Los pedimentos de los lados opuestos de una cadena montañosa a veces se fusionan entre sí en la parte superior de la cordillera. El área de unión se llama paso de pedimento. La parte superior del pedimento de un lado de la cordillera puede ser más alta que la del otro lado. Los pasos de pedimento son fatales para todas las ideas que forman pedimentos de arroyos que salen de las montañas, ya que no hay captación en los pasos de pedimento para los arroyos que se encuentran en la cima de las montañas. Un ejemplo extremo de la convergencia de pedimentos hasta la cresta topográfica es la existencia de cúpulos flanqueados por pedimentos en todos los lados. Un ejemplo de cúpulas que se consideran pedimentos fusionados se encuentra en el este del desierto de Mojave. Están formados sobre granito. No hay hipótesis uniformista viable. Los geólogos uniformistas no tienen ni idea del origen de los pedimentos. Por eso se llama el problema del pedimento. Los pedimentos no se están formando hoy y los científicos uniformistas no pueden explicarlo. Pedimentos cortados fácilmente por la erosión canalizada por las inundaciones tardías durante el Cenozoico tardío. Los pedimentos se formaron con grandes cantidades de agua.
lo suficientemente rápidas como para mover rocas cientos de kilómetros, inicialmente sobre cadenas montañosas y consumir granito hasta una superficie plana. Toda la evidencia apunta al diluvio del Génesis, al diluvio universal. Dado que los pedimentos son accidentes geográficos superficiales que se encuentran comúnmente en los valles y que muestran pocas modificaciones posteriores a la planificación que los moldeó, es razonable colocar los pedimentos como uno de los últimos accidentes geográficos creados por la etapa de retroceso del diluvio. Esto ubicaría muy bien su origen al final de la fase del flujo canalizado. Los pedimentos se formaron por corrientes rápidas y erosivas que fluían paralelas a una barrera como una cadena montañosa o dentro de un valle, durante la fase tardía del diluvio del Génesis. Las figuras a continuación resumen la formación de pedimentos por las corrientes paralelas de los valles, justo cuando estaba terminándose el diluvio universal. Dado que los pedimentos están fechados casi en su totalidad como Cenozoico medio o tardío, el origen de un diluvio de pedimentos coloca el límite diluvio-posdiluvio en el Cenozoico tardío. Primer momento, el agua que drena a gran velocidad erosiona las montañas y va formando los valles. Segundo momento, el agua que drena a gran velocidad va dejando restos erosivos. Tercer momento, el agua que drena a gran velocidad va generando el valle o el cañón. Cuarto momento, el agua que drena a gran velocidad va generando los pedimentos con sus restos erosivos. Momento actual. Fluye un pequeño río en el fondo del valle o del cañón y arriba quedan los pedimentos. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. He grabado el siguiente video de las evidencias geomorfológicas, los pedimentos. No se confundan con las faldas de las montañas, que es el piedemonte, se parecen mucho, pero los pedimentos son superficies de planeación, o sea, son planas, eran planas, son superficies erosionadas que las dejaron planas y luego dejaron ahí depositadas los restos erosivos, los cantos rodados. Esto es bien interesante. Voy a seguir trabajando y en el siguiente video veremos las brechas de agua y las brechas de viento. Son bien interesantes y otra evidencia más del diluvio universal. Muchas gracias.